Buen día, estimados estudiantes. Hoy hablaremos de generalidades anatómicas e incluiremos conceptos de ubicación corporal, terminología anatómica, la clasificación de los huesos, de las articulaciones y aspectos general de los músculos. Para empezar, es importante tener en cuenta la posición anatómica. Esta es una posición estándar donde la persona se ubica en bipedestación, espalda recta, cabeza alineada, mirada al frente. Los miembros superiores se ubican paralelos al tronco con las palmas hacia adelante. Esta posición es ideal para identificar alteraciones osteomusculares que puedan afectar la postura y el correcto desarrollo del sistema locomotor. Para ello se debe tener en cuenta también la línea media, el cual es un referente imaginario que cruza el cuerpo verticalmente y permite ubicar de manera alineada o paralela los segmentos como miembros superiores, miembros inferiores, cabeza y tronco. De esta manera también las cinturas articulares como la escapular y la pélvica deben permanecer simétricas o alineadas entre ellas mismas. Los planos anatómicos, vamos a encontrar tres planos. El primero es el frontal o coronal. Esta es una línea imaginaria que atraviesa verticalmente el cuerpo, dividiéndolo en anterior y en posterior, y permite reconocer movimientos de abducción y aducción. El plano sagital, una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás y permite dividirlo en una región lateral derecha y una región lateral izquierda. Los movimientos que se pueden visualizar en este plano son flexión y extensión. Finalmente, el plano transversal es una línea horizontal que divide el cuerpo o un segmento corporal en una región superior y una región inferior y permite reconocer los movimientos de rotaciones. Es importante reconocer también los segmentos corporales para utilizar adecuadamente la terminología. Al hablar de cabeza, debemos tener en cuenta que el cráneo se encuentra en la región posterior-superior y la cara en la región anterior. Cuando hablamos de tronco, encontramos tres regiones: región torácica, región abdominal y región pélvica. Y al referirnos a la región posterior del tronco, hablamos del dorso. Para hablar de miembro superior, vamos a encontrar una región escapular, vamos a encontrar brazo, que corresponde al segmento ubicado entre el hombro y el codo, y el antebrazo ubicado entre el codo y la muñeca. Finalmente, la mano. En la extremidad inferior hablaremos de región glútea, región femoral, ubicada entre la cadera y la rodilla, la pierna entre la rodilla y el tobillo, y el pie. En términos direccionales, podemos referenciar una estructura o un movimiento medial cuando se acerca o se dirige hacia la línea media, y si se aleja de la misma será lateral. Para referenciar estructuras en relación al tronco, hablamos de estructuras que sean proximales cuando están cercanas y distales si se alejan del tronco. En este caso, la rodilla es proximal mientras el tobillo es distal. Términos de superior e inferior para hablar de estructuras que están por encima y por debajo de, y términos de anterior y posterior para hablar de estructuras que se encuentran por delante o por detrás de alguna otra estructura o del cuerpo como tal. Para hablar de movimientos anatómicos hay que tener en cuenta la posición anatómica, ya que todos estos movimientos van a partir desde esta posición. Para la flexión y la extensión, en el caso del miembro superior, todas las flexiones van hacia adelante y la extensión van hacia atrás, teniendo en cuenta que en el codo, por ser una articulación intermedia, debe permanecer la extensión hasta la línea cero o hasta la posición neutra del miembro superior, donde se mantenga su eje. Para la cadera, la flexión continúa siendo hacia adelante, la extensión es hacia atrás, y a nivel de la rodilla, la flexión cambia y se dirige hacia atrás, y la extensión se realizará hasta mantener el eje de la extremidad inferior o esa posición cero. A nivel de la cabeza, la flexión es hacia adelante y la extensión es hacia atrás. Abducción y aducción, estos movimientos se realizan en las extremidades, en hombro y cadera. La abducción como un movimiento de separación o de alejar la extremidad de la línea media, y la aducción como su movimiento de regreso y de acercar esa extremidad. También lo podemos observar a nivel de los dedos de la mano, en el cual el tercer dedo funciona como un eje y se queda quieto mientras los otros dedos se acercan o se alejan.
Al hablar de rotación medial y rotación lateral, hablamos exclusivamente de rotaciones en las extremidades. La rotación medial implica que todo el miembro superior se dirija hacia la línea media y que la rotación lateral se aleje de la línea media. Al hablar de rotaciones en la extremidad inferior, seguimos un parámetro similar. La extremidad se dirige fuera de la línea media en rotación lateral y hacia la línea media en rotación medial, y es un movimiento que puede visualizarse con el hallux o el primer dedo del pie. La circunducción es un movimiento que se realiza en articulaciones sinoviales tipo esteroidea, es decir, articulaciones poliaxiales que se pueden mover en los 3 planos y que combinan los 6 movimientos. Esos movimientos se realizan durante un movimiento circular que es posible en la articulación del hombro y de la cadera. La supinación y la pronación son movimientos exclusivos del antebrazo, pero pueden visualizarse y facilitar su identificación con la posición de la palma de la mano. Hablamos de supinación cuando la palma está hacia arriba y de pronación cuando la palma está hacia abajo. Sin embargo, no debe confundirse con un movimiento de la mano, sino del antebrazo. Para realizar este movimiento es importante tener el codo en flexión y así evitar los movimientos de rotación del hombro durante estos desplazamientos articulares. A nivel del tobillo contamos con doble flexión. La dorsiflexión es el movimiento en el cual la punta del pie se dirige hacia arriba o el dorso del pie hacia arriba, y la plantiflexión es cuando se apoya la punta del pie o se levanta el talón. Cercana a esa articulación del tobillo encontramos un desplazamiento en el plano frontal, en el cual cuando la planta del pie se expone o se acerca a la línea media hablamos de inversión, y cuando esa planta del pie se expone fuera de la línea media se llama eversión. A nivel del tronco hablamos de flexión como el movimiento hacia adelante y la extensión del movimiento hacia atrás. Si bien el movimiento de flexión del tronco es bastante pequeño, este movimiento puede combinarse con la flexión de la cadera para aumentar los arcos de movilidad. A nivel de la inclinación hablamos de inclinación derecha e izquierda, y lo mismo para las rotaciones, debido a que la cabeza y el tronco se ubican ya en una posición medial y por ende no hablamos de rotaciones mediales y laterales, solo rotación derecha e izquierda. Para los movimientos que se realizan en la cabeza y el cuello, flexión hacia adelante, la extensión es un movimiento hacia atrás, la rotación derecha e izquierda y las inclinaciones derecha e izquierda, al igual que en el tronco. Para entrar a hablar del sistema óseo, es importante que recordemos que todos los huesos se componen de 2 tipos de tejido óseo. En su interior, el hueso esponjoso, que es un tejido trabecular y poroso que permite absorber la energía, y en la periferia, un tejido compacto que resiste mejor la carga. Estos huesos se encuentran cubiertos por el periósteo, que es una membrana de tejido conectivo altamente inervada para ofrecer la sensibilidad. Y el esqueleto lo vamos a dividir en 2 regiones: esqueleto axial, que sería la parte central, y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial se encuentra conformado por 80 huesos distribuidos de la siguiente manera: 28 huesos para el cráneo, el hueso hioides en cuello, el esternón en la región anterior del tórax, 24 costillas, 26 huesos en la columna vertebral, que se ubican de la siguiente manera: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que finalmente se ossifican y forman un solo hueso, y entre 4 y 5 vértebras coxillas que también se van a ossificar y formarán un solo hueso llamado coxis. El esqueleto apendicular, que se encuentra en las extremidades, entonces encontraremos 64 huesos en miembro superior, 62 huesos en miembro inferior, y la diferencia de estos 2 huesos corresponde a la estructura del carpo o base de la mano. Los accidentes anatómicos corresponden a las marcas o las impresiones que dejan las estructuras de tejidos blandos a tener contacto directo con los huesos. Podemos encontrar fobias o fosas, tuberosidades, que son impresiones rugosas en la superficie del hueso, los tubérculos, que son como salientes,
Encontramos también apófisis o procesos. Estas estructuras son puntiagudas y son características también de los huesos irregulares. Y finalmente los forámenes, que es por donde permiten el paso de estructuras vasculares y nerviosas. Y los huesos los vamos a poder clasificar de acuerdo a su forma. Existen huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y sesamoideos. De acuerdo a la posición y a la localización que tengan estos huesos en el cuerpo, pueden servir de protección, como por ejemplo los huesos planos protegen el encéfalo, costillas y esternón protegen pulmones y corazón. Los huesos cortos ayudan a generar un soporte y una distribución de carga. Los huesos largos que se encuentran en las extremidades permiten alcances y desplazamiento. Los huesos irregulares ayudan a conformar estructuras más grandes y los sesamoideos actúan como una ventaja mecánica al potenciar la acción muscular. Empecemos a hablar de los huesos largos. Ellos tienen una estructura conformada por dos extremos o epífisis, los cuales se denominan epífisis proximal y epífisis distal. En estas regiones se concentra el hueso esponjoso y permite albergar la médula ósea roja para una función hematopoyética o poder fabricar células sanguíneas. En la diáfisis, que es su cuerpo, se mantiene un canal donde se encuentra la médula ósea amarilla y permite albergar tejido adiposo, razón por la cual estos huesos cumplen una función de reservorio energético. Algunos de los ejemplos: el húmero, que es el hueso del brazo. Encontramos tibia y fíbula como huesos de la pierna. Tenemos las falanges y los metacarpos como los huesos de la mano y la clavícula. Los huesos planos tienen una estructura denominada diploide, la cual corresponde a una lámina de tejido compacto externa, una lámina de tejido compacto interna y en el espacio intermedio tejido esponjoso. Esta estructura permite proteger órganos como el encéfalo, los órganos de la cavidad torácica y la médula. Algunos de sus ejemplos: el esternón, la escápula y el hueso frontal. Los huesos irregulares corresponden a los huesos que presentan estructuras salientes o accidentes anatómicos relevantes que no permiten clasificarlo en ninguno de los otros tipos de hueso. Dentro de los ejemplos encontramos la vértebra. Podemos encontrar el esfenoides, que es un hueso que se encuentra en la porción media del cráneo. Encontramos los huesecillos del oído, el maxilar y la mandíbula. Los huesos cortos son huesos pequeños con dimensiones similares, por lo cual su forma asemeja un cuadrilátero o un rectángulo. Presentan uniones muy estrechas entre sus articulaciones, por lo cual son huesos que permiten soportar y distribuir adecuadamente la carga, y por eso los vamos a encontrar en la región del carpo, que es la base de la mano, y el tarso corresponde a parte del arco plantar. Los huesos sesamoideos son huesos que crecen a lo largo de un tendón, lo que genera angulación del tendón y potencia la acción del músculo. En este caso encontramos la patela como el sesamoideo más grande del cuerpo, inmerso en el tendón del cuádriceps, es decir que este hueso depende completamente de los movimientos del cuádriceps. Otro ejemplo va a ser los sesamoideos que se encuentran en el tendón del flexor largo del hallux para potenciar ese impulso durante la marcha. Y podemos encontrar también sesamoideos en la cabeza del primer metacarpo para favorecer los movimientos de agarre desde el pulgar. Estos huesos se forman o se desarrollan en áreas que requieren de gran cantidad de fuerza para hacer el impulso, el agarre o la fricción, y por eso tienden a comprimirse y a generar fricciones entre los huesos. Dentro de las articulaciones debemos clasificarlas según el tejido de unión y según su movimiento. Según el tejido de unión encontraremos articulaciones fibrosas, que son articulaciones que están unidas por un tejido fibroso o resistente con fibras de colágeno,
articulaciones cartilaginosas que presentan un disco de cartílago y articulaciones sinoviales que se encuentran cubiertas por una cápsula, una membrana y líquido sinovial. Esas articulaciones pueden ser simples o compuestas y eso dependerá de la presencia o no de un disco articular, como por ejemplo los meniscos. Según el movimiento, hablaremos de sinartrosis, es decir, articulación sin movimiento, y este término corresponde a las fibrosas. Anfiartrosis son articulaciones con un ligero movimiento, corresponde a las cartilaginosas, y las diartrosis son articulaciones que tienen amplios movimientos, como las sinoviales. Estas diartrosis pueden a su vez clasificarse en uniaxiales, biaxiales y poliaxiales, dependiendo en cuántos planos se puedan desarrollar. Dentro de las articulaciones fibrosas encontraremos tres tipos: las suturas, ya sean del cráneo o de la cara. Encontraremos la articulación tipo gónfosis, que es la que se desarrolla entre el diente y la fosa alveolar del maxilar o de la mandíbula, y la sindesmosis, que es una articulación donde se unen dos huesos de manera paralela mediante un ligamento. Las articulaciones cartilaginosas también se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son denominadas también sincondrosis. Estas son articulaciones temporales, lo que quiere decir que ese cartílago permanece durante un tiempo y después tiende a ossificarse como proceso natural. En este caso, los cartílagos esternocostales. Las articulaciones cartilaginosas secundarias o tipo sínfisis son discos que deben permanecer a lo largo del tiempo, ya sea que generen un desgaste como proceso normal, pero su disco debe permanecer. Como ejemplos tenemos el disco intervertebral, que se encuentra entre las vértebras, y el disco, la sínfisis del pubis, que se encuentra en la región anterior de la pelvis. Las articulaciones sinoviales, al ser las articulaciones más abundantes del cuerpo, presentan una subclasificación de acuerdo a su estructura o a la forma que tenga la cara articular. Encontraremos articulaciones en forma de pivote o trocoidea. Estas son articulaciones en las cuales una de sus caras articulares rota sobre un eje. El ejemplo es la articulación atlantoaxial entre la primera y la segunda vértebra cervical, o también la articulación radioulnar proximal. Articulación en bisagra o gínglimo son articulaciones que se mueven en un solo plano, y este es el plano sagital, por lo cual realizan flexión y extensión. El ejemplo es la articulación húmero-ulnar. Articulación en silla de montar, articulaciones que se mueven en dos planos, es decir, que son articulaciones biaxiales, y el ejemplo que tenemos es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, es decir, la articulación del pulgar. Articulación esferoidea. Esta articulación es poliaxial, se mueve en tres planos y corresponde al hombro y a la cadera. La articulación condílea o elipsoidea es una articulación que tiene su cara articular en forma de óvalo, se mueve en dos planos y corresponde a la articulación radiocarpiana. Finalmente encontramos articulaciones planas o deslizantes, es decir, que realizan ligeros deslizamientos en cualquier dirección, y se encuentran articulaciones como intertarsianas o intercarpianas. Al hablar de tejido muscular, es importante tener en cuenta que hay tres tipos de músculo. El tejido muscular cardíaco es exclusivo del corazón. Sus fibras son interconectadas, lo que quiere decir que el estímulo eléctrico se transmite o se propaga fácilmente a otras fibras musculares, evitando la fatiga. Este músculo responde de manera involuntaria y presenta una contracción rápida y rítmica. El tejido muscular esquelético presenta fibras que van orientadas de manera paralela. Son fibras multinucleadas, responden principalmente de manera voluntaria. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ante desequilibrios posturales o de caída, los reflejos permiten que estos músculos trabajen de manera autónoma o involuntaria. Y el tejido muscular liso, podemos observar que la fibra muscular se denomina fusiforme, con un vientre voluminoso y unos extremos alargados. Corresponde al tejido de los órganos digestivos y de vasos sanguíneos, y presenta una contracción lenta y sostenida,
bajo un estímulo involuntario. A nivel de músculo esquelético, vamos a tener en cuenta que estas estructuras corresponden a estabilizadores dinámicos de las articulaciones y que presentan un sistema de fascias o de tejidos conectivos que permiten organizar sus fibras. Vamos a encontrar tres dimensiones de estas fascias musculares o de este tejido conectivo. El más interno, que rodea directamente la fibra muscular, se conoce como endomisio. Diferentes fibras musculares empaquetadas en su endomisio van a quedar en un fascículo. Este fascículo queda rodeado por un perimisio y diferentes fascículos con sus perimicios van a quedar finalmente empaquetados en un epimisio, que es la fascia más externa que rodea el músculo. Los músculos también pueden clasificarse según su forma. La forma más común es fusiforme, ya lo habíamos mencionado, un vientre voluminoso y sus extremos alargados. De estos músculos fusiformes podemos encontrar el bíceps, corresponde a esta forma, pero presenta 2 cabezas, tríceps con 3 cabezas, cuádriceps con 4. Encontramos también el digástrico, este es un músculo el cual su vientre muscular se ha dividido por un tendón. Encontramos los músculos poligástricos, un vientre muscular que ha sido separado por inserciones tendinosas. Este, por ejemplo, corresponde al recto del abdomen. Los músculos unipeniformes y bipeniformes son músculos que se encuentran en la pierna y en el antebrazo. Su característica principal es que el tendón recorre toda la dimensión o la longitud del músculo y sus fibras pueden aparecer de un solo lado o en ambos lados como una pluma. Los músculos multipeniformes son músculos que presentan digitaciones y que pueden observarse en el serrato anterior. El músculo plano es un músculo que no tiene un vientre voluminoso, por ejemplo el pectoral y el trapecio. Y finalmente encontramos los músculos orbiculares. Estos se encuentran rodeando orificios como por ejemplo el orbicular de los párpados y el orbicular de los labios. En cuanto a la función muscular, vamos a tener en cuenta unos conceptos. El origen es la unión del músculo al hueso en su porción más fija. La inserción va a ser la unión de ese músculo al hueso en su porción más móvil. Y por ende su acción directa, es decir, la dirección de su contracción, va a ser cuando la inserción, que es su punto más móvil, se dirige hacia el origen, que es su punto más fijo. La mayoría de los músculos se contraen en acción directa, pero algunos de ellos por posición, por la necesidad en cuanto al movimiento, pueden responder en acción reversa, lo que significa que el músculo se dirige desde el origen hacia la inserción. Otro concepto que vamos a incluir allí es agonista, sinergista y antagonista. El agonista es el músculo que realiza una acción principal. El sinergista será el músculo que le ayuda al agonista a realizar esa acción principal y el antagonista siempre será el músculo que realiza la acción contraria y que por ende se opone a la acción del agonista. En la imagen podemos observar una flexión de codo. Vamos a realizar este análisis en cuanto a este movimiento. Para la flexión de codo, nuestro músculo agonista será en este caso en la gráfica el bíceps, el músculo que le esté acompañando en ese espacio y que por ende realice la acción similar será el sinergista y el antagonista será el músculo que está en una posición opuesta y que se estira o se elonga durante esa flexión de codo, en este caso el tríceps. Por eso observamos el bíceps con un vientre voluminoso asociando a esa contracción y el tríceps delgado asociando el estiramiento del músculo. En este dibujo encontramos la extensión del codo y podemos observar cómo la función cambia. Para la extensión del codo, nuestro músculo agonista será el tríceps y como es el único músculo que está en la región posterior del brazo, no existirán sinergistas. Sus antagonistas serán el bíceps y el braquial. Existen diferentes tipos de contracción muscular. La primera de ellas es la contracción isométrica.
en la cual nos indican que se mantiene una posición sostenida sin cambio de longitud del músculo, pero con la tensión muscular. La contracción isotónica es en la cual sí hay cambio de longitud del músculo, sin embargo esa longitud puede ser concéntrica o puede ser excéntrica. Concéntrica quiere decir que el músculo recoge sus inserciones, las lleva hacia el centro, generando un movimiento de acortamiento. Mientras que en la contracción isotónica excéntrica el músculo genera tensión a medida que separa los extremos o las inserciones musculares y finalmente genera un movimiento de alargamiento. Así como existen estabilizadores dinámicos como el músculo, también vamos a encontrar estabilizadores estáticos que ayudan a controlar o estabilizar la articulación. Hablamos de ligamentos como esas bandas de tejido conectivo denso regular que se encuentran uniendo hueso con hueso y que ayudan a evitar rangos de movimientos excesivos. Los tendones corresponden a esas uniones de tejido conectivo denso regular que se encuentran entre el músculo y el hueso y permiten transmitir la fuerza de tracción desde el músculo hasta el hueso para generar un movimiento. Muchas gracias.